Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial para el año 2022. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes, vamos a ver de todo lo que te pueda suceder a lo largo del año 2022. Tauro, vamos a ir comenzando con esta tirada. Vamos a ver cómo van a estar las energías, los posibles cambios que se te van a avecinar a lo largo del año, a lo que le tienes que poner atención, muy importante. Primeros de año, Tauro. Muy importante para ti, para desenmascarar a alguien, así lo dicen. Será muy importante este enero y febrero para concluir un asunto con una mujer. ¿Bien? Abril y mayo. Cambios. Alguien no está ya. Alguien no está, Tauro. Bueno. En el mes de agosto te veo como arreglando muchos documentos. Te veo arreglando muchos documentos. Te veo como cambiando el chip de tu vida, arreglando estos documentos y cambiando el chip de tu vida. Retomarás algo que tú hablaste con alguien de un cambio. O sea, como que esto se retoma. Como que ya existe la oportunidad de retomar ese cambio que hablaste con esa persona, o de retomar el cambio y realizarlo. Muy importante. Vamos a ver qué más. Como bien he dicho, Tauro, se reanuda ese cambio que hablaste en su momento. Bien, muy importante. Para muchos de vosotros, indecisiones también. Veo a lo largo del mes de enero mucha indecisión sobre algo. Mucha indecisión sobre el tema de ciertos cambios. Mucha indecisión en lo emocional, pero la indecisión en lo emocional, como que no tienes tu interior bien, sería a lo largo del mes de febrero. Problemas familiares, Tauro. Me salen a lo largo del mes de mayo, junio, julio, y en agosto se concluye todo. En agosto se concluye todo. ¿Sabes que sale como que si a lo largo del mes de octubre tú retomaras tu vida? Es como si retomaras tu vida, es como un renacer, porque mira, estos meses que yo estoy viendo, mayo, junio, julio, agosto, son meses complicados, Tauro. Son meses muy complicados, son meses inestables, son meses de mucha lucha emocional y problemas familiares. Vamos a seguir. Vamos a ir por partes, Tauro, porque yo no te quiero liar tampoco. Venga, vamos a ir siguiendo con el trabajo y después con el amor, con la economía también, que la vamos a ver. Vamos a ver.
Seguimos, Tauro. Y el trabajo, ¿vale? Año 2022. Los dos primeros meses del año. Mira, el mes de enero es un mes como en el que te veo con mucha discusión con alguien. El mes de febrero como que tú sientes que hay obstáculos en el trabajo. En el mes de marzo ya tú notas los caminos más abiertos y estás esperando noticias. Noticias que te serán llegadas a lo largo del mes de agosto. O sea que este tipo de noticias se van a alargar. Pero por ciertos detalles que tú vas a ver, vas a intuir que vas a obtener esa noticia buena para ti. Los que tengáis un contrato temporal o algo así, o tengáis la sensación de que tenéis un pie dentro y otro fuera del trabajo, yo te tengo que decir que a lo largo del mes de agosto vas a gozar de esa tranquilidad, ¿no? Gozarás de esa tranquilidad y a partir de aquí ya tú decides si cambias o no cambias de trabajo, porque tendrás otra oportunidad de cambio de trabajo. Pero yo este cambio, te digo una cosa, Tauro, yo no te lo recomiendo. Yo no te lo recomiendo porque te conlleva un cambio de vida y aparte creo que te equivocarías en este caso. Pienso yo. Los Tauro que no tenéis trabajo. Mira, te digo que a partir de mitad de año es cuando verdaderamente vas a ver los cambios más positivos, pero esto no quiere decir que tú no vayas a estar trabajando. Sí vas a estar trabajando, con ciertos altibajos, pero vas a estar trabajando. Pero tu cambio real es a partir del mes de agosto. Agosto y septiembre, te puedo decir que son 2 meses de tranquilidad y de el principio de tu cambio rotundo en cuestión del trabajo, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Tauro, vamos a ver lo que tiene preparado el año 2022 en el amor. Bien, vamos a ver, Tauro. Esa quiere salir, ¿eh? Bueno. Tauro que estáis solteros, muchas comunicaciones a lo largo el mes de enero, febrero y marzo, comunicaciones con una persona que está en otro lugar. En el mes de abril se estancan esas comunicaciones. Dices, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, pues lo que pasa es que hay terceras personas, Tauro. Que igual estas terceras personas es que a ti se te cruza alguien, ¿eh? Ojo. Cortarás con alguien de manera definitiva en el mes de septiembre-octubre. En ese mes cortas con algo en tu vida, cortas con alguien en tu vida. El amor verdadero a tu vida llegará a lo largo de este año. Vamos a verlo, porque aquí sale un corte definitivo con alguien, ¿eh? Vamos a ver el por qué ese corte definitivo, Tauro. Yo te voy a decir una cosa, Tauro. Ese corte definitivo con esta persona, aquí lo que dicen las cartas que hay mentiras en la relación. Hay una situación en la cual tú descubres esas mentiras, pero esto a mí se me asocia mucho a la persona que está fuera. A mí se me asocia a la persona que está fuera, Tauro. Yo te tengo que decir que realmente, y te digo lo que va a pasar. Tú realmente vas a tener una oportunidad de tener una relación estable a lo largo del mes de marzo. Pero tú no, con esta persona vas a parar las comunicaciones, las vas a parar tú, o no le vas a hacer mucho caso a esta persona porque estás con esta persona que sale aquí, que está en otro lugar. Estás con esa ilusión. Entonces, oportunidad de tener una relación estable la vas a tener.
pero ya todo depende de ti. Porque yo sí te digo que con esta persona que está en otro lugar, te digo que se corta la historia a lo largo del mes de septiembre, octubre, Tauro. Pero claro, esto ya depende de cada uno. Hay gente que prefiere vivir la historia y yo siempre lo digo, debéis de vivir las historias, porque si están puestas en tu vida, por algo será, Tauro. Por algo será. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Vamos a seguir con los que estáis casados en convivencia y Tauro, que estáis de novios. Vamos a ver. Cierto estancamiento estás experimentando en la relación los 3 primeros meses del año, ¿bien? Pero claro, aquí dicen, esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque hay una situación que va a terminar, ¿vale? La situación que a vosotros os esté provocando este estancamiento, dicen que termina. Vamos a ver. Es un año de cerrar, de terminar, de terminar todo lo que os agobia, de tomar decisiones o aquí o allí. Muy importante, de tomar decisiones, así lo dicen las cartas, muy importante en esta relación. Vamos a ver. Todos los que debáis de descubrir algo, es que, bueno, luego me ponéis verde, pero es que me da igual, ¿no? Realmente. Porque claro, la gente está acostumbrada a escuchar todo lo bonito, ¿no? Sería muy fácil para mí alimentarte el oído, ¿no? Pero es que yo lo digo todo lo que veo. Y luego pues pasa lo que pasa, que la gente que no está preparada pues para escuchar verdades, pues eso, que me ponen verde, pero que me da lo mismo. O sea, me las resbala. Yo me pongo un chubasquero que tengo y me las resbala todo. Tauro, tengo que decir, mira, que si tuvieras que descubrir algo en esta relación, yo te digo que se va a descubrir a lo largo de a mitad de año aproximadamente, el mes de agosto, más o menos, si tuvieras algo que descubrir. Los que estéis en momento de parón en la relación, yo tengo que decir que sí habría una decisión tomada antes del mes de agosto. Habría una decisión tomada, pero ya firme, ya algo más claro. Algo más claro. A todos los que se le pongan a lo largo del año tentaciones, tengo que decir que van a caer. Y tengo que decir que, como toda tentación, lo primero muy bien, pero que en el mes de diciembre muy mal. Muy mal, en muchos aspectos. En muchos aspectos, Tauro. Personas del pasado que se acercarían y que provocarían cosas en la relación que no esperábamos. Que provocarían cosas en la relación que no esperábamos. Sea como sea, tengo que decir, Tauro, que en tu relación a lo largo del mes del año 2022, que en un principio hay muchos altibajos, que es necesario recolocarse el interior y que es necesario también para muchos de vosotros la toma de decisiones en la relación. Y sale clarísimo. Si hubiera una mentira, como te he dicho, a lo largo del mes de agosto se descubriría la mentira. Y a partir de ahí tú ya decides. A partir de ahí decides, Tauro. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Vamos a hacer otra así general en el amor, Tauro.
Asuntos familiares que pondrán la relación un poquito con nerviosismo, dicen, a nivel general. Asuntos familiares que, bueno, pues que pondrán la relación con un poco de nerviosismo. Discusiones por el tema económico, Tauro, muy importante. Esto está marcando muchísimo. Aclarar estas diferencias a lo largo del año, porque aquí hay discusiones por el tema económico. Presión por parte de uno de los dos. Pero no es una presión mala tampoco. Yo no veo aquí como una presión mala. Quizás esta presión pues se sienta en un momento delicado de la relación, ¿bien? Tauro, yo hay algo que sí te voy a decir en tu relación a lo largo del año. Que tu relación va a estar dudosa. Yo no te voy a engañar. Y que es un año de toma de decisiones para muchos de vosotros, no para todos, ¿eh? Pero dudas, blasfeo, y muchas. Ya sabéis, esto no tiene por qué pasarte todo si tú no te sientes identificado con nada. Tauro, tú puedes mirar tu signo ascendente. Bien, vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Seguimos con la economía. En tu economía, Tauro, a primeros de año firmarás algo importante que te llevará a tomar decisiones en cuanto a tu economía. Esto que tú firmas importante, dices, ¿es positivo? Sí, es positivo, es algo que estás esperando. Pero también sabes que igual que llega ese dinero, lo tienes que poner en otro sitio, así lo dicen las cartas. Tauro, tu economía se puede ver más incrementada o con los caminos abiertos totalmente en tu economía a lo largo del mes de agosto y septiembre. En el mes de junio veo unas discusiones con algo por temas económicos, ¿bien? Hay algo que se te ha estado ocultando durante mucho tiempo con el tema de la economía y que tú lo descubrirías a lo largo de este año, ¿eh? Tauro, sea quien sea la persona que te lo haya ocultado. Lo descubrirías a lo largo de este año 2022, mi queridísimo Tauro. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer una general, Tauro, a lo que salga, ¿bien? A lo que salga. Vamos a ver, Tauro, año 2022. Tauro, en el año 2022, ciertas manipulaciones que llevarán a la toma de decisiones. Y esto no quiero que lo achaquéis a una persona en concreto, que lo miréis como forma general. Que lo miréis de forma general, ¿eh? Es un buen año para tomar decisiones, aunque en un principio parezca que sean decisiones duras, ¿no? No son decisiones desacertadas. Dicen, toda decisión que tú tomes a lo largo del año será totalmente acertada. A finales de año te veo como que, Tauro, como que tú sientes como una especie de estancamiento en tu vida. Hay un estancamiento en tu vida, como que algo se ha terminado en tu vida, te puedes sentir como un poco desubicado o desubicada, Tauro. De todas maneras, a lo largo del año, conforme vayan pasando las cosas, Tauro, te darás cuenta de todo esto que están diciendo, el por qué te están diciendo todo esto, Tauro. Vamos a seguir, vamos a ver. ¿Ves? Siguen confirmando el tema de las indecisiones emocionales en las parejas de Tauro. Es un año de indecisiones emocionales. Mira, Tauro, aquí dicen que a finales de año este estancamiento, esta desubicación que yo he visto, tiene que ver con temas económicos. Dicen, tiene que ver con temas económicos. Y esto no es porque a ti te esté faltando no tiene que ver con eso. Sí sé que esa desubicación tuya tiene que ver con la economía. De todas maneras, mi queridísimo Tauro, ya me contaréis cómo van sucediendo las cosas a lo largo de los meses, Tauro. Y qué más que deciros, que espero que os haya gustado este vídeo.
No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis, muy importante, activar la campanita. Mi queridísimo Tauro, que nos vemos en el próximo vídeo.